Cordial saludo, somos estudiantes de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, presentando la etapa número 2, Fundamentación Conceptual del grupo 263. Nuestro grupo está conformado por Vanessa Rodríguez, Carol Daniela Solarte, Eneida Bermúdez, Angie Sofía y quien le habla, Dayana Galíndez. ¿Qué entiende por psicología política? La psicología política se refiere al estudio de cómo los procesos psicológicos, como las emociones, actitudes y creencias, comportamientos influyen en la política y en la forma en que las personas interactúan con los sistemas políticos. Se interesa por cómo los grupos políticos pueden manipular o influir en las emociones y percepciones de los individuos. Le doy la palabra a la siguiente compañera. Bueno, dando continuidad a este tema, considero que esta rama de la psicología se interesa por el estudio de los factores psicológicos que influyen en nuestro comportamiento, sobre todo en ese comportamiento electoral, y también analiza el cambio de actitudes políticas. La psicología política estudia cómo los procesos psicológicos influyen en la política y cómo los factores políticos afectan también en el comportamiento humano. Esto analiza temas como la toma de decisiones políticas, las actitudes hacia partidos e ideologías y como también la estructura política de las políticas que impactan la identidad de los individuos. ¿Qué entiendes por psicología política? Podríamos decir que la definición de psicología política se define en sus dos nombres, el estudio de la relación entre la psicología humana y la política, tratando de describir diferentes tipos de comportamientos en los diferentes contextos, digamos que de alguna manera políticos, ya sean biológicos, sociales o ambientales. Bueno, para mí la psicología política se centra en el análisis y la comprensión de los fenómenos políticos, pero también en la influencia de los factores psicológicos en la conducta humana y sus comportamientos. Segunda pregunta. ¿Cuál es el objeto de estudio de la psicología política? El objeto de estudio de la psicología política es entender cómo la mente humana influye en las decisiones políticas y en la relación de las personas con el poder, los gobiernos y las instituciones políticas. Bueno, yo considero que es el análisis de esa relación que hay entre psicología política y la humana, enfocándose en la formación de opiniones, toma de decisiones, comportamiento político, liderazgo político y la identidad política. Bueno, mi punto de vista entre cuál es el objetivo, está en la relación entre los procesos psicológicos y los fenómenos políticos, los cuales se enfocan en cómo las emociones, actitudes y comportamientos humanos afectan las decisiones políticas y cómo las estructuras políticas impactan también en la mente de los individuos. De acuerdo al objeto de estudio de la psicología política, podríamos decir que este tiene por objeto de estudio todo tipo de procesos de interacción, tanto políticos como psicológicos, y de qué manera las actitudes cognitivas inciden en la toma de decisiones a nivel político. Bueno, para mí el objeto de estudio es la relación entre el individuo y el poder político y cómo estos fenómenos políticos y psicológicos influyen de manera subjetiva en el comportamiento y procesos cognitivos y emocionales. Tercera pregunta. ¿Cuáles son los temas de análisis y principales líneas de investigación de la psicología política?
Como primero tenemos el comportamiento electoral, segundo, actitudes políticas, tercero, psicología del poder, cuarto, influencias sociales y grupales, quinto, cognición política y sexto, polarización y conflicto político. Bueno, yo considero que algo otros temas y líneas son la cultura política, conflicto político, emociones y política, actitudes políticas y algunas líneas son los movimientos sociales, la psicología del voto, la psicología cognitiva y la intervención psicológica. Las actitudes y los comportamientos políticos son la percepción del poder y liderazgo, la identidad política, el conflicto político, la violencia y el comportamiento electoral. Como también las líneas de investigación exploran cómo los factores psicológicos influyen también en estas áreas. Continuando con la idea de las compañeras, temas de análisis y principales líneas de investigación en la psicología política, podemos encontrar líneas de investigación que tienen que ver con el individuo como autor político en diferentes contextos, movimientos políticos, el político o el líder, relaciones entre grupos políticos en diferentes contextos, procesos políticos, estudios monográficos, y por otra parte, temas de análisis que son como ya tienen un enfoque como más directo, identidad política, participación política, la percepción y una comunicación política, liderazgo político y polarización y conflicto político. Bueno, desde mi punto de vista, los temas de análisis son lo que es el liderazgo político, la participación política, polarización y conflicto político, comportamiento colectivo, influencia social. Y las líneas serían el individuo como actor político, movimientos políticos, el político o el líder, los procesos políticos y los estudios monográficos. Cuarta pregunta. ¿De qué manera la psicología política puede contribuir hacia el fortalecimiento de procesos comunitarios, como ayudando a comprender cómo las dinámicas de poder, la identidad colectiva y el bienestar de una comunidad? Como también estudiar los efectos de la violencia política y la exclusión social. La psicología política facilita el diseño de intervenciones que fomentan la resiliencia y el empoderamiento y la cohesión social. Bueno, además de ello, yo considero que también se encuentra el fomento de la participación ciudadana, la resolución de conflictos y la promoción del diálogo. Puede también fortalecer procesos comunitarios, fomentando la participación activa, mejorando la cohesión social y promoviendo la resolución de conflictos. También ayudando a las comunidades a trabajar de una manera colaborativa y pacífica. Y también, por otra parte, pero más que todo enfocándose en la parte comunitaria, podemos encontrar diferentes estrategias de la psicología política mediante la cual puede fortalecer estos procesos comunitarios, como lo son una mejor comprensión de las dinámicas políticas que muchas veces pues no tienen una claridad dentro de las diferentes comunidades, participación activa y transformadora que de alguna manera incida o tenga algún tipo de transformación en las diferentes comunidades y mayor control de emociones y actitudes frente a la toma de decisiones políticas y sobre el contexto en el que se encuentran muchas de las comunidades hoy en día. Bueno, también sería fomentar la participación activa a través del empoderamiento comunitario, fomentar lo que es la participación ciudadana en los procesos comunitarios para la toma de decisiones y fortalecer los procesos comunitarios. Y por último sería la resolución de conflictos. Quinta pregunta. ¿Cómo la psicología política puede ser un instrumento hacia la construcción de perdón,
y reconciliación en un escenario postconflicto en Colombia. A través del análisis de la memoria colectiva y el reconocimiento del sufrimiento de las víctimas, esta disciplina facilita procesos de sanación y reconstrucción del tejido social, por medio del diálogo, la reparación simbólica y el fortalecimiento de la confianza entre actores sociales. También puede ser un instrumento a través de estrategias efectivas que fomenten el perdón, reconciliación y además a través de la ayuda en la construcción de una sociedad más resiliente. Y también contribuye por medio de procesos de escucha, empoderamiento, intervenciones comunitarias, fortalecimiento institucional y entendimiento de las dinámicas. También puede facilitar como la sanación emocional, promoviendo el diálogo y la empatía entre víctimas y victimarios, y apoyar a la construcción de una nueva identidad colectiva basada en valores de paz, justicia y convivencia, contribuyendo hacia la reconciliación en Colombia. Como lo menciona la compañera anterior, es muy importante tener en cuenta la importancia de la reconstrucción del tejido social y más que todo comunitario. Esto se logra a través de la promoción del diálogo y la empatía dentro de las comunidades afectadas. De esta manera se pueden crear lazos de reconciliación y unión que de alguna manera pueden beneficiar todo este proceso de mejora en las diferentes comunidades de manera consciente. Y pues así se tienen en cuenta más que todo las perspectivas de de las personas que pues muchas veces no son las mismas, no han tenido las mismas experiencias. Entonces es muy importante que dentro de los escenarios de postconflicto en Colombia haya de alguna manera ese tipo de reconstrucción social del tejido comunitario, promoviendo una participación y un mayor compromiso social. Bueno, también sería lo que es la implementación de la democracia, que es muy importante para el mejoramiento de las relaciones interpersonales, lo que hace llevar a la transformación a través de la acción colectiva en un proceso de paz, justicia y verdad dentro de los pueblos y comunidades. Bueno, compañeras, con esto concluimos lo que es el tema de la psicología política. Muchas gracias.